Los 5 momentos más impactantes de la Biblia. Desde el inicio de los tiempos, antes de que existiera el mundo, antes de la historia, antes incluso del primer latido, solo había silencio. No había forma, no había luz, no había vida. Y en medio de ese vacío, una voz habló. Sea la luz. Y la luz fue. Así comenzó todo. Dios creó los cielos y la tierra, separó la luz de las tinieblas, formó los mares, levantó montañas, llenó el universo de estrellas. Cada detalle tenía orden, cada creación tenía propósito. Y entonces, creó al ser humano. No como un accidente, sino como su obra más especial. Con amor, con intención, con significado. Ese fue el primer momento impactante, la creación. El instante en que todo lo que conocemos nació de una palabra divina. Pero con el paso del tiempo, el corazón del hombre comenzó a cambiar. La maldad creció, la violencia llenó la tierra, la corrupción se extendió por generaciones. Lo que había sido creado con pureza ahora estaba marcado por el pecado. Y Dios, viendo la condición del mundo, tomó una decisión que estremecería la historia. Sin embargo, en medio del juicio hubo misericordia. Noé, un hombre justo, halló gracia ante los ojos de Dios. Recibió una instrucción que parecía imposible, construir un arca gigantesca. Sin comprender completamente, obedeció. Mientras muchos dudaban, mientras otros se burlaban, Noé siguió construyendo. Hasta que el cielo habló. Las primeras gotas comenzaron a caer. La lluvia no se detuvo. Los ríos crecieron, los mares se levantaron, la tierra fue cubierta por aguas. Fue el fin de una era. Pero dentro del arca, Dios preservó la vida. Allí viajaba la esperanza, la continuidad, el nuevo comienzo. Ese fue el segundo momento impactante, el diluvio. No solo destrucción, sino renovación. No solo un final, sino una oportunidad para empezar otra vez. Siglos después, otro clamor subió al cielo. El pueblo de Israel vivía bajo esclavitud en Egipto. Generaciones enteras cargando cadenas, vidas marcadas por el sufrimiento. Cansados de esperar libertad. Pero Dios escuchó. Levantó a Moisés. Lo llamó desde una zarza ardiente. Lo envió ante el faraón. A través de señales, plagas y milagros, mostró su poder. Y finalmente, Israel fue liberado. Pero cuando parecía que todo estaba resuelto, el miedo apareció. Frente a ellos estaba el Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio avanzaba. No había salida humana, no había escape visible. Solo quedaba confiar. Entonces Moisés levantó su vara. Y Dios hizo lo imposible. El mar se abrió. Las aguas se levantaron como muros, y el pueblo caminó en seco. Donde antes había muerte segura, ahora había un camino de salvación. Lo que parecía el final, se convirtió en milagro. Ese fue el tercer momento impactante, la apertura del Mar Rojo. Cuando Dios demostró que ninguna situación es demasiado grande, ningún obstáculo demasiado fuerte, ningún problema imposible para Él. Pero ningún momento sacudió tanto la historia como aquel que ocurrió en una colina llamada Gólgota. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que sanó enfermos, levantó caídos, dio esperanza a los quebrantados y perdonó pecadores, fue traicionado, rechazado y condenado. La humanidad presenció el mayor acto de injusticia y, al mismo tiempo, el mayor acto de amor. Fue golpeado, humillado, llevado a la cruz. Clavos atravesaron sus manos. El dolor fue profundo. El cielo se oscureció. Y en medio del sufrimiento, Jesús pronunció palabras eternas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En aquella cruz no solo hubo dolor. Hubo redención. Hubo sacrificio. Hubo amor puro. Ese fue el cuarto momento impactante, la crucifixión. El instante en que el amor de Dios se manifestó de la manera más dolorosa, pero también más poderosa. Pero la historia no terminó allí. 3 días después, algo sucedió que cambiaría todo para siempre. La muerte no pudo retenerlo. La piedra fue removida. Jesús resucitó. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria. Lo que parecía oscuridad se transformó en esperanza. La resurrección no fue solo un milagro,
fue la confirmación de que la vida vence, de que la fe tiene sentido, de que Dios cumple sus promesas. Ese fue el quinto momento impactante, la resurrección. El triunfo definitivo sobre la muerte. 5 momentos. 5 instantes que marcaron la historia de la humanidad. Desde la creación del universo hasta la victoria sobre la muerte, la Biblia nos recuerda algo poderoso: Dios sigue obrando, Dios sigue transformando, Dios sigue haciendo posible lo imposible. Y hoy, esa misma esperanza sigue viva. Si crees que Dios aún hace milagros, si crees en su poder, si crees en su amor, escribe amén.